Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Estrada Tovar y voy a realizar una presentación al profesor Enrique Arauz Palomino en la materia de Fisiopatología de la Nutrición 1. En este caso vamos a observar lo que es la desnutrición, ya que es un síndrome clínico el cual presenta por deficiencia de macros y de micronutrientes, teniendo en cuenta que se ocasiona por un desbalance entre la ingestión de nutrientes y la asimilación con poco aprovechamiento en el organismo. Se manifiesta por alteraciones bioquímicas, metabólicas y clínicas. Y sobre todo incrementa el riesgo de mortalidad en las personas que lo padecen. Hay distintos tipos de desnutrición, el cual se puede clasificar según el origen. Esto quiere decir que es de manera económica, social y cultural, o también de sustrato deficitario, de energía, de proteína o de ambas. También se puede clasificar por el tiempo de evolución en aguda, crónica o grave. En el merasmo se caracteriza por la pérdida de tejido adiposo con falta de energía por deficiencia de nutrientes. En la proteínica, pues existe una disminución del aporte proteínico en el cuerpo. En la mixta, podemos determinar que se puede haber reducción entre la masa magra, la masa grasa y la proteína visceral. También está lo que es la desnutrición, la cual se relaciona por micronutrientes, teniendo en cuenta que pues, el organismo necesita de estas vitaminas, de estos minerales que son esenciales para un crecimiento y un desarrollo adecuado. Cuando existe una leve ingesta menor al 5%, también existe una desnutrición. También puede existir una desnutrición moderada, la cual tiene una ingesta de alimentos entre el 25 al 50% del requerimiento. Y también hay desnutrición grave, la cual corresponde a un IMC por debajo del 18.5 y es cuando la persona puede tener complicaciones más severas. En el concepto de la obesidad, pues la clasificación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud nos dice que es una acumulación excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. Y la clasificación, como podemos ver, es un indicador el cual se relaciona entre peso y talla y se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos y se calcula dividiendo el peso de una persona por el cuadrado de su talla en metros. Y como aquí no lo podemos identificar, nos puede dar un parámetro de cómo puede estar como un indicador para saber si estamos en riesgo o estamos ya en un grado de obesidad y se puede atender de manera inmediata si se acude a los centros de salud o con un médico, el cual pues va a identificar en qué grado se encuentra la persona. En este caso, bueno, pues aquí nos dice que cuál es la importancia de conocer los trastornos por deficiencia o exceso de nutrimentos. Y bueno, es importante conocer estos trastornos ya que podemos darnos cuenta cómo funciona nuestro organismo y entender los procesos patológicos a partir de cómo se altera el funcionamiento de nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta que esto nos va a permitir realizar un mejor diagnóstico y brindar los nutrientes necesarios para cada paciente. Sobre todo que se tiene que tener en cuenta que debe ser de manera individual y teniendo en cuenta la empatía de saber lo que está sufriendo la persona en su organismo y cómo va a ser el proceso de llevar su tratamiento. Además, teniendo en cuenta que se tiene que contemplar que el organismo llegue a una homeostasis entre nutrientes, consumo y sobre todo lo que usa la persona. O bien la recuperación de la desnutrición, ya que por vía de vitaminas, minerales y macronutrientes que necesita la persona para recuperar su salud. Esto quiere decir que se va a incrementar la energía de lo que la persona está consumiendo
para poder llegar a un equilibrio y tener más control de lo que se está consumiendo para poder después regular su sistema. Bueno, pues en conclusión podemos determinar que tanto la obesidad como la desnutrición son dos problemas que afectan la salud y sobre todo que están presentes hoy en día, teniendo en cuenta que muchos papás o muchas mamás no se dan cuenta a veces de que su hijo tiene una desnutrición o que no tiene la talla adecuada en base a su edad, y esto es importante que se determine con un médico, ya que se debe ser regulado para que se pueda tener en cuenta que los alimentos deben ser en base a la edad y en base a la actividad física del menor. Sabiendo de antemano que es importante que se comience con la lactancia materna desde un principio para tener esa base para que el menor o el niño en sus diferentes etapas pues vaya teniendo un mejor aprovechamiento de cada nutriente, y esto le va a ayudar a que su cuerpo no enferme tan fácilmente ante las enfermedades que probablemente pueda haber, tanto virales como en la alimentación. También se debe hacer énfasis en los papás, porque ya que los alimentos que se consumen dentro del hogar, pues aunque los prepara la mamá, muchas veces también el papá aporta, y es importante que pues se tenga una actividad física para que el niño tenga un adecuado ingesta de los nutrientes y una adecuada aporte entre frutas, verduras. Esto va a permitir que en un futuro el niño aprenda a seleccionar mejor lo que son sus alimentos y a evitar este tipo de alimentos que solo lo verán como un antojo de vez en cuando, y pues la prioridad va a ser lo sano, la fruta, la verdura, lo variado, pero rico, teniendo en cuenta que se les debe explicar a los niños que hay situaciones que les pueden llegar a ocasionar enfermedades metabólicas o que se pueden llegar a enfermar, y esto puede ocasionar que también tengan faltas de concentración, tengan anemia o tengan alguna otra patología que puedan llegar a presentar por alguna deficiencia o por algún incremento de energía en cuestión de la ingesta de alimentos. Pues esto sería todo, profesor, le agradezco.